Buenas a todos, estamos en el karting de Sallent y hemos venido a hacer un test day para dejar probar la nueva ICF. Me llamo Adri Zamora. ¿Qué moto tienes? Una PGR 190, pasada 212. ¿Has probado la ICF? Sí, he tenido el gusto de probarla. ¿Y qué te ha parecido? Dime 3 cosas buenas y 3 malas y las has encontrado. A ver, la verdad es que no he tenido mucho tiempo para probarla. La verdad que la primera sensación que he tenido es que es una moto muy ancha, muy larga, diferente a la PGR. Pero sí que es verdad que la entrada en curva es muy buena, la he encontrado quizá para las curvas cortas un poco difícil de maniobrar, pero las curvas rápidas es súper estable. Cosas positivas, que al principio tampoco, ya te digo, no he tenido mucho rato, han sido, yo que sé, quizá 10, 12 vueltas, pero por encima de todo la estabilidad, la maniobrabilidad de la moto. Quizá cosas que cambiaría ya es un poco a nivel de ergonomía, más que nada porque quizá el manillar lo tengo un poco para atrás, sí que es verdad que me obligaba a tirarme mucho el cuerpo para atrás, pero bueno, la verdad en general he tenido una sensación muy buena para haber estado ni 12-15 minutos encima de la moto, la verdad. ¿Lo ves una opción viable a la hora de, si tuvieras que adquirir una moto hoy, sería una opción? 100%. Quizás las cosas que más me ha gustado ha sido el chasis, la posición de la moto y la verdad que el paso por curva lo he notado una moto bastante fácil de llevar y bastante segura. Obviamente no la he llevado al límite, pero enseguida me he hecho a ella. En un par de vueltas me ha sido fácil llevarla, la verdad. Me comentabas que habías notado algo en la suspensión respecto a tu moto. Bueno, también decir que la suspensión que lleva mi moto, ya solo la suspensión vale como toda esta moto, ¿no? Es una moto que está preparada más de cara a la competición. No he encontrado mucha diferencia, pero sí que es verdad que cuando compites buscas una suspensión, es un setting un poco más duro, que la moto se mueva un poquito menos. Y esta la he notado un poquito más blanda, pero aún así no me he sentido limitado en ningún momento. Ha sido muy fácil conducirla y seguramente pues para una persona que empiece o que tenga un nivel medio, este setting incluso le iría mucho mejor. Luego más adelante siempre es una cosa que se puede mejorar, obviamente. Si no tuvieras moto hoy, en día, o sea, hoy mismo, ¿sería una opción de compra la ICF? Por supuesto, por calidad-precio lo veo una buena opción de compra. Michele Dantino. ¿Qué moto tienes? Una PGR 190. Vale. ¿Has probado la ICF Boca Super Cup? Dime 3 cosas buenas y 3 cosas malas o que no te hayan gustado sobre la base. Vale, probando muchas motos diferentes, la cosa que me ha gustado más es el hecho de adaptarme en un instante a esta moto, cosa que a mí normalmente me cuesta, como no soy un piloto extraordinario, pero la verdad que me ha gustado mucho que es muy ágil, muy rápida y también acostumbrarse a esta moto me ha parecido muy fácil. La cosa que mejoraría quizás le daría un poquito más de chicha, un poco más de caballos, pero es el motor, no hay más. Vale, o sea que la única pega que le encuentras es tema de lo típico, ergonomía, sentirte a gusto de posición y el motor, que es un motor stock, ¿no? Sí, creo que sea una moto extraordinaria para divertirse un poco y para rodar un poco y divertirse. Vale. Si no tuvieses pitbike ahora hoy en día, ¿sería una opción que barajarías en adquirir una ICF? Sí, seguro, porque me he encontrado muy cómodo. Yo vengo a rodar para divertirme, quizás no tanto para hacer tiempos, y por eso que saber que puedo divertirme 2 horas todo el día y no estar cansado el día siguiente y volver al trabajo me parece perfecto. Hola, dime tu nombre. Buenas, soy Pau. ¿Qué moto tienes? Tengo una MR Race Pro nueva, de las nuevas que han sacado ahora del mercado, y esa es mi moto. Ok. ¿Has podido probar la ICF Super Cup? Dime 3 cosas buenas y 3 cosas que cambiarías. La buena que a mí me gusta es que es altita, estrecha, y la verdad es que en geometrías me ha gustado que sea larga. Cosas que no me ha gustado, que la palanca de cambios queda muy alta con estas estriberas, el manillar yo un poco para adelante, pero se lleva un poco a gustos. Y quizá
bueno, que habría que hacerla al punto de cada uno. Claro, o sea, las únicas pegas que le encuentras básicamente es cosas de ergonomía, ¿no? De que la pondrías tú a tu gusto. Sí. Sí, a mi gusto y que fuera mía, igual que he hecho con la IMR, igual que he hecho con todas las pitbikes que he tenido. Perfecto. Si hoy en día no tuvieras una moto, ¿sería una opción de compra? ¿La barajarías? Sí, después de haberla probado la podría poner en la lista de qué moto comprar. Sí. Perfecto. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. A ti, un placer.